Pues como lo advertimos, no había absolutamente nada que festejar en el Zócalo y el gobierno lamentablemente se anotó un rotundo fracaso en sus negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, y esto va a tener consecuencias devastadoras para la economía mexicana. Lo digo con claridad. A menos de que ocurra un milagro, la economía mexicana va a entrar en una profunda recesión. Porque como ustedes saben, ya el día de ayer el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que establece un arancel del 25% a todos los automóviles y a todas las autopartes por cuanto vea el componente que no está fabricado en Estados Unidos. Es decir, todo lo que no esté fabricado en Estados Unidos, sea un automóvil o sea una autoparte, va a tener 25% de arancel. Esto es gravísimo porque prácticamente el 20% de todas las exportaciones mexicanas son automóviles o son autopartes. De tal forma que ya en este momento la economía mexicana va a entrar a una fase muy crítica, porque tenemos, por un lado, aranceles para todo aquello que no se exporta a través del TEMEC. Estamos hablando de aproximadamente la mitad de las exportaciones, las que van por la cláusula de nación más favorecida. Segundo, tenemos ya arancel al acero y al aluminio. Y tercero, la gota que derramó el vaso es la orden ejecutiva que firmó Trump el día de ayer, estableciendo 25% de arancel a autopartes y a automóviles. Esto, insisto, y lo lamento profundamente, será devastador para la economía mexicana, que prácticamente con toda seguridad entrará en una profunda recesión, lo que va a lastimar la economía de las familias mexicanas, lo que va a lastimar de manera severa el empleo en nuestro país. Lo dijimos y hoy lo reiteramos, no había nada que andar festejando en el Zócalo. La estrategia del gobierno fracasó y ahora las familias mexicanas van a sufrir las consecuencias. A ver si ahora sí nos hacen caso de abrir canales alternos de comunicación con congresistas en Estados Unidos, estableciendo aranceles de manera muy puntual a ciertos productos. El gobierno rechazó la estrategia que propusimos y hoy estamos pagando las consecuencias. Fracasaron. No fue ningún éxito su negociación y engañaron a la gente en aquel mitin de supuesto festejo. Estoy a sus órdenes si hubiera alguna pregunta. Gracias, coordinador. En primera instancia le pregunta Jorge Monroy, de Latinus. Gracias, senador. Buenos días. Quisiera preguntarle si esta estrategia que han anunciado el secretario de Economía de pedir rebajas a los aranceles en Estados Unidos, pues se prevé como que sea realmente funcional para México, y si esto evitaría evidentemente la pérdida de miles de empleos en las armadoras en Guanajuato principalmente, pero en otros estados también que son principales exportadores de automóviles, por un lado, y por el otro quisiera preguntarle acerca de este apagón que se dio en varias zonas del país y que afectó incluso a hospitales por el tema del suministro de energía con agua, que según fue lo que dijo la propia CFE. Gracias. Con muchísimo gusto. Sobre el primer asunto, el gobierno tiene ya que dejar de mentir. Tienen que hablarle a la gente con la verdad. Su estrategia fracasó. Ya se establecieron los aranceles a los automóviles, a las autopartes, representan el 20% de las exportaciones y por supuesto que esto va a dañar de manera muy importante al empleo. Ciertamente no entran en vigor de manera inmediata porque el gobierno de Estados Unidos ha ordenado un proceso para identificar pieza por pieza qué está fabricado en Estados Unidos y qué no está fabricado en Estados Unidos. Pero la orden ejecutiva dice con claridad que en cuanto concluyan ese proceso, de manera inmediata entrarán en vigor estos aranceles. De tal manera que sí, es un golpe terrible, un golpe brutal para la economía mexicana. Nos tenemos que preparar para esta realidad, que el gobierno ya deje de engañar a la gente y más bien nos preparemos para lo que viene. Y sobre el segundo tema, nosotros lo sabíamos, por eso votamos en contra de la reforma tanto constitucional como secundaria en materia eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad está absolutamente rebasada, pero en este estatismo trasnochado insisten en que la CFE tenga el control de generación, de transmisión en alta tensión,
de distribución en tensión media y baja y de venta de la electricidad. La consecuencia está a la vista: los apagones. No tienen la capacidad y no se quieren dejar ayudar. Y como siempre, ¿quién paga los platos rotos? Pues la gente que sufre los apagones en su casa, en los hospitales. Es la terquedad de la supuesta 4T, de un gobierno que insiste en ideologías trasnochadas, que quiere mantener a CFE como un monopolio, que es tremendamente ineficiente, y ahí están las consecuencias: apagones que afectan a la gente. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, ¿cómo está? Buen día. Consultarle sobre esta iniciativa en contra de, para quitar el fuero que el día de ayer se presentó en Cámara de Diputados, y también preguntarle su opinión respecto a esta supuesta negociación que está haciendo Marcelo Ebrard. Ya comentaba algunos temas, el fracaso que usted menciona de los intentos que está haciendo el gobierno federal de negociar. Es preguntarle, ¿tendrá algún caso seguir en la parte del TEMEC o finalmente es un tratado ya muerto desde hace mucho tiempo? Con mucho gusto. A ver, empiezo con el tema del fuero. Hay que decirlo con claridad: Morena hoy se merece la medalla de oro a la hipocresía, porque resulta que no estuvieron de acuerdo en quitarle el fuero a una persona acusada por su esposa y por su media hermana, y hoy, como cortina de humo, lanzan una iniciativa supuestamente para eliminar el fuero. No, eso era ayer. Ayer era la oportunidad de estar del lado correcto de la historia. Son unos hipócritas y unos farsantes. Nosotros no vamos a caer en su juego. Esta iniciativa que han presentado no es más que una cortina de humo. Se consumaron como los defensores del político y dejaron de lado a las víctimas. Es gravísimo lo que hicieron, y esta iniciativa es eso: una tomadura de pelo, una absoluta hipocresía. El otro tema era el TEMEC. El TEMEC, hay que decirlo con claridad, está herido de muerte, y el gobierno fracasó. Su estrategia de no establecer aranceles de manera recíproca, su estrategia de creer que con festejos en el Zócalo y con estar engañando al pueblo iban a resolver el problema de los aranceles, fracasó, y lo lamentamos porque esto va a afectar de manera muy importante a las familias mexicanas en su economía, no solamente en los estados que tienen armadoras y autoparteras, porque también están los aranceles al acero y al aluminio, y también están los aranceles al 50% de las exportaciones que salen por la cláusula de nación más favorecida. Estamos ante un escenario francamente crítico. Es prácticamente seguro que la economía mexicana va a entrar en una profunda recesión. Ojalá ahora sí el gobierno se abra a escuchar voces distintas y se deje ayudar. Nosotros queremos que le vaya bien al país, pero hoy es nuestra obligación decir con todas sus letras que fracasaron y que la economía mexicana y la economía de las familias va a sufrir. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senador. Muy buenas tardes. Preguntarte primero, uno quisiera dejar ya de hablar de violencia, pero nos estamos enterando que en Tabasco también ya encontraron fosas. ¿Qué hay que hacer ahí en Tabasco ahora? Como nosotros lo habíamos dicho, este no es un problema regional. El problema de los campos de adiestramiento, del exterminio, de las fosas, no se circunscribe a un municipio en particular o al rancho Izaguirre. Este es un problema generalizado en el país que causó el gobierno con su política de andar dándole abrazos a los delincuentes. Esa es la causa del problema. El problema está extendido en toda la República Mexicana y particularmente para ese asunto nosotros insistimos. Como la gente ya no le cree al gobierno, necesitamos un grupo interdisciplinario de expertos independientes, avalado por organismos internacionales, para que se conozca toda la verdad. Esa es nuestra posición y esa es nuestra exigencia. Senador, es la segunda pregunta que tengo. Hablar de Tabasco me lleva al senador Adán Augusto López. Fue ayer denunciado porque dicen que tiene negocios con un empresario que favorecen a la senadora Andrea Chávez. ¿Pedirán hacer una investigación al senador? Nosotros hemos dicho ya con toda claridad que estamos a favor de la transparencia
y en contra de que se estén violando las leyes electorales con actos anticipados de campaña. Esa es nuestra posición, están ya presentados los escritos y lo que nosotros esperamos es que las autoridades hagan su trabajo. Y ya finalmente, este asunto de que quiere el gobierno hacer que la CUR tenga fotografía y todo lo demás, ¿a qué nos va a llevar? Bueno, como ustedes saben, estas leyes están todavía discutiéndose en la Cámara de Diputados. A nosotros nos preocupa mucho el que el gobierno tenga acceso a todos los registros de telefonía celular por un lado y por otro lado a los biométricos de la gente. Nos parece muy delicado el que el gobierno pueda invadir de esa manera la privacidad de las personas. Estamos tratando de convencerlos de que modifiquen esto, porque sí queremos que se resuelva el problema de la seguridad. Lo que no queremos es que se invada la privacidad de los ciudadanos. Esa es la posición que hemos fijado en la Cámara de Diputados y vamos a esperar a que llegue la minuta aquí al Senado de la República. Esperemos a ver en qué términos se aprueba. Como ustedes saben, ya van 3 veces que posponen el asunto, no hay todavía un acuerdo. Sí expresamos nuestra preocupación y nuestro desacuerdo con que tengan acceso a los datos de telefonía celular y a los biométricos de la gente. Que se respete la privacidad de las personas y sí a favor de que el gobierno tenga las herramientas para pacificar al país. Finalmente le pregunta Carmen Arellano de Ecos de México. Hola, buenos días, senador. Desde hace algunos días yo le he estado preguntando cuál iba a ser la intervención del PAN para hablar con los congresistas en Estados Unidos y tener la oportunidad de que ellos escucharan al Senado de la República, a los senadores, en estos temas que hoy son ya tan delicados y de suma urgencia. ¿Cuál ha sido el resultado, ya que el Senado de la República, usted acaba de decir que pues parece que a ellos no les interesa tener este tipo de diálogo con sus pares cuando es de suma importancia y ahí se pueden vertir algunas negociaciones muy interesantes? Nosotros le pedimos de manera formal al presidente del Senado convocar a una reunión interparlamentaria justamente para abrir un diálogo paralelo a nivel del Poder Legislativo con las senadoras y los senadores de Estados Unidos. El gobierno se negó. Lo que ellos dijeron era que era más conveniente dejar que solamente se entendieran entre la presidenta y el presidente de Estados Unidos, y ahí están las consecuencias. Fracasó su estrategia, ya nos impusieron los aranceles, la economía mexicana va a entrar en una recesión, a ver si ahora sí nos escuchan y se abre ese canal alterno que estamos convencidos tiene mucho más futuro que solamente este diálogo bilateral, como Morena ha venido insistiendo, y no porque lo diga yo, porque ya se firmó la orden ejecutiva, porque ya están impuestos los aranceles, porque ya fracasó el gobierno en su estrategia. Esto querrá decir que si nuevamente hay una negativa del Senado de la República y la oposición, bueno, de Morena, ¿ustedes sí van a tomar la iniciativa? ¿Sí lo van a hacer? ¿Sí lo van a empezar a hablar con sus pares? Sí lo vamos a hacer, pero aquí lo que hay que destacar es que hoy el peor enemigo del régimen es su soberbia, porque no escuchan. En su soberbia, vean nada más lo que hicieron, un festejo nacional en el Zócalo, porque según ellos había triunfado su estrategia, cuando unos días después se firma la orden ejecutiva, se imponen los aranceles, la estrategia resultó un fracaso y quien la va a pagar no es el gobierno, al gobierno no le va a afectar, le va a afectar a la gente, a las familias, a quienes van a perder su empleo. Esa es la tragedia de lo que nos viene. Coordinador, discúlpeme, una pregunta más. Diana Benítez, del Financiero. Sí. Senador, buenos días. El domingo arrancan ya las campañas para la elección judicial. El presidente del Senado acaba de decir que pues ellos como legisladores de Morena seguirán haciendo estas giras para promocionar el voto. No sé si ustedes como oposición se van a mantener totalmente al margen como indica la ley o por el contrario harán campaña para que la gente no participe en este proceso. Nuestra posición es clarísima. Esa elección es un fraude, es una trampa y es una tomadura de pelo. Nosotros le vamos a decir a la gente que no se dejen engañar. Morena ya preseleccionó a los suyos. Los suyos ya de manera tramposa fueron elegidos por un comité de 5 personas.
Sus incondicionales ya fueron introducidos a una tómbola y sus incondicionales son los que van a aparecer en la boleta. Es un fraude, es un embuste, es una trampa. Y el único propósito de esa reforma es que Morena tenga el control total y absoluto del Poder Judicial. El llamado es a que la gente no se deje engañar. Les están tomando el pelo, es una absoluta farsa y una completa mentira. Y segundo, recordarle a los de Morena que está expresamente prohibido que los partidos políticos participen en la elección. Entonces, si además del fraude inicial van a violar la ley, pues que ellos se hagan cargo de las consecuencias. Entonces, estos llamados a no participar en la elección, ¿los harían en redes sociales, concentraciones o exactamente cómo? Nosotros no nos vamos a cansar de reiterar que es una farsa, un fraude, una tomadura de pelo. Invitamos a que la gente se dé cuenta de que estas personas que aparecen en la boleta ya fueron previamente seleccionadas, no hay democratización alguna y lo seguiremos diciendo por todos los canales disponibles. Una última precisión para Jorge Monroy de Latinos. Sí, senador, decía hace un momento que ya presentaron los escritos en contra del senador Adán Augusto. ¿Se refiere a la denuncia que iba a presentar el PAN y si Sí. ya está presentada? No son nuestros, entiendo que es un asunto que está presentado en lo local, pero no es directamente contra él. Con gusto te hago llegar la documentación, pero son asuntos que están presentados en lo local. Le dejo la palabra a la senadora Lili Telles, que tiene un tema muy interesante para ustedes.